Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Cuando cumples 45, te toca soplar muchas velas y examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard Plus en la privacidad de tu casa y envíala de regreso para obtener tus resultados. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorectal, solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información. Pide la prueba de Cologuard Plus a tu médico. Para más información en español, visita Cologuard.com/prueba. Llegó el verano de ofertas Honda. Aprovecha cada milla al máximo con una gran oferta en un Accord o Accord Hybrid, con motor turboalimentado estándar o tren motriz híbrido disponible. De Honda, la marca automotriz de línea completa con el más bajo consumo de combustible en los Estados Unidos. Visita hoy tu concesionario Honda local. Basado en el estimado de la EPA de la economía de combustible de toda la flotilla 2024 de fabricantes de línea completa. Informe de la EPA de tendencias automotrices de 2025. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Quiero Ser Podcaster. Presenta y dirige Sune. Hola a todos, bienvenidos a RKOEO Radio. Siempre me ha hecho gracia eso, que en la tele cuando invitan a un momento radio sale esto. Bueno, estaba escuchando Quiero Ser Podcaster. Ya os digo que va a ser un episodio reciclado. Os pongo en contexto a todas y a todas, a los nuevos, a los viejos, a los que todavía han suscritos a la Sunecracia, a los que todavía están suscritos a Nación Podcaster. Ahora se llama esto Quiero Ser Podcaster. Anteriormente en este podcast os hice una serie de preguntas relacionadas sobre esta forma tan loca que estoy teniendo últimamente de hacer el podcast, tanto en tiempo, en formato, en publicación. He recibido varias respuestas por varias vías. Me encanta que cada uno ha elegido la suya, tal y como os dije, que cada uno eligieseis la que más cómoda os fuese, y nadie ha repetido. O sea, he recibido un WhatsApp, he recibido un mensaje privado de Twitter, he recibido mensaje privado de Instagram, he recibido audio de Telegram y creo que he recibido email. O sea, ha faltado las palomas. Esperaré un poco más de tiempo porque os dije también que podía ser. Quizá lleguen. Os pedía feedback. Todo el mundo me habéis dado feedback. Muchas gracias. Más o menos, así en general, a todos os gusta esta locura porque venís aquí por el contenido, que siempre es podcasting. Bien, me gusta, estáis en mi equipo. Hubo una de las personas que me dijo, bueno, pero como entiendo que el feedback lo quieres también para la parte negativa, para hacerte reflexionar, y luego todo el feedback, entre comillas negativo, digamos que se lo agradecí porque le dije, es que justo todo eso es lo que me pasa en la cabeza. O sea, acabas de poner en texto todas las dudas que tengo. Pero al final se resume en cómo trabajo editando, grabando para otras personas, pues se queda siempre un poco al final. Y realmente vengo cuando tengo algo que decir y os lo traigo. Os pregunté además si teníais ganas de escuchar las entrevistas que hice para el Día del Internacional del Podcast, International Podcast Day, día 30 de septiembre, que lo hice a través de la cuenta de PodTalks de Instagram, que ya sabéis que hice directo para que la cuenta de PodTalks vaya creciendo. Ir allí y suscribiros y así haréis que no tenga que hacer más cosas allí, porque si ya vais de manera natural, pues ya está. Y hoy os traigo, por ejemplo, a Emilcar. He encontrado, hay varias personas que...
Por cierto, sois muy majos. Sois muy majos, sois muy majas. Así como titular. Hay gente que se me ha ofrecido para editar este mismo podcast. Gracias. Pero ya lo grabo de manera que casi no tenga edición, porque realmente cuando hago es cuando quiero descansar un poquito la mente, ¿no? Lo otro sería ya... Mi trabajo ya es grabar y editar. Y voy a contarles algo y así descanso. Entonces, directamente es que casi no edito. Lo que escucháis es lo que sale. Y se me ofrecieron para editar este podcast, así que lo agradezco. Muchas gracias. Además, también se me ofrecieron, que sois demasiado majos, para grabar todos los directos de Instagram, o sea, como grabar la pantalla y pasarme luego el vídeo. Dije, no, tranquilos, no pasa nada, lo encontraré. Y encontré, os voy a decir, he bajado con una web en segundos a través del ordenador, ¿vale? También tengo un internet muy tocho, pero me refiero sin app y sin nada raro. Una página que se llama Snap Insta. De hecho, es snapinsta.app/es. También tiene Chrome Extension, pero eso no lo voy a poner. Con la web ya me vale. Le he pegado la URL de Instagram y ha hecho... Y ha bajado 300 megas en segundos. Tengo 600 megas de conexión. Pero vamos, me refiero, muy rápido. Luego directamente como en el Hindenburg arrastra el MP4 y lo transforma en audio, pues ha sido muy fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Que he volcado el audio, lo he mejorado, le he metido ahí unos filtricos, espero que se note un poco mejor que lo que da de manera nativa una charla en directo de Instagram. Y eso es lo que vais a escuchar ahora. A Emilcar de Emilcar FM con Sune de Nación Podcast, que soy yo. Y vamos a hablar, está muy interesante. La verdad es que quien haya seguido un poquito la carrera de los dos, pues le va a emocionar un poquito, porque somos dos perros viejos. Y yo me lo pasé muy bien. Y realmente se nos llegó a olvidar que estábamos en Instagram. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos que hacíamos preguntas como le podía haber hecho yo justo una semana después que lo vi en Sevilla en una cena. Y ya no tenía nada que decirle porque ya lo habíamos hablado todo. Así que os dejo lo digo por el contexto, ¿vale? Si de repente veis como, uy, qué raro, ¿por qué hacen referencias visuales, referencias a un chat? Porque no voy a editar la charla de Instagram. Está tal cual. Sí que empieza directamente hablando él. Yo al principio hablo un poco de enlaces, y le digo a él que se presente, que qué es lo que hace, y a partir de ahí vamos para adelante. Así que muchas gracias. Volvemos de vez en cuando. Es que no me atrevo ni a deciros cuándo, pero vamos a volver más veces, en diferentes formatos. Tenemos el formato freemium, ya sabéis, que ese sí que va a ser casi seguro 2 veces al mes, porque voy a invitar a gente a quieroserpodcaster.com. Ya sabéis, la formación que tengo por 13 euros al mes. Va a ir gente y al principio de esa charla va a caer para el podcast. O sea, lo que es conocer sus productos y sus proyectos, eso lo vais a escuchar. Pero para el tema que han venido, esto no lo vais a escuchar, a menos que seáis alumnos de la formación. Por ejemplo, Margot Martín nos habló de Apple Podcast Premium. Eso aquí no lo habéis oído, pero allí sí que está. Y vendrá dentro de poco, o habrá venido, depende de cuándo saque esto realmente, Mar Abad. Ya os digo, va a venir gente muy interesante. Luego tenemos algunos episodios de reflexión. Bueno, es que no voy a decir nada, porque ya saldrá todo. Ya lo veréis. Disfrutad de contenido, disfrutad de Emilcar. Muchas gracias a todos los que me habéis inscrito y podéis seguir escribiéndome. Me gusta mucho que me dejéis opinión de estas cosas cada vez. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Os gusta este contenido tan random? ¿Qué opináis? Poneos en contacto. Venga, con todos ustedes, Emilcar. Yo empiezo en el podcasting en 2006, empiezo en el podcasting, digamos, tecnológico. Había hecho una pequeña prueba en 2005 con un podcast sobre música del Renacimiento, que todavía existe, como campo de pruebas, ¿no? Pero el podcast, Emilcar Podcast, que es como se llamaba, ya sabes, Sune, que hemos sido unos cracks con el tema de los nombres durante mucho tiempo. Emilcar Podcast comenzó en 2006 como una extensión de mi blog, Emilcar, sobre Apple. Esto es algo que se hacía mucho entonces, ¿no? Tenías tu blog sobre Apple y luego tu podcast sobre Apple y extendías esa maravilla de naming a todas partes. Y así empecé pues con un único podcast, como si fuera un salvaje, ¿no? Y luego, pues, bueno, la cosa escaló más o menos rápido. Empecé a hacer otro podcast, empecé a hacer el podcast diario, Emilcar Daily, que es el que finalmente ha tenido más tracción y todo eso. Y pues acabé montando una red de podcasts
Y bien, pues ese es en el punto en el que estoy. Quiero decir, avanzando en ese tema, con la red muy consolidada, muy contenida ya, por así decirlo, también con experiencias como consultor, también con un podcast premium, es decir, tocando todos los palos, casi todos los palos, porque la producción, etcétera, como haces tú, eso no lo he tocado, pero tocando muchos de los palos. Me interesan todos estos temas, porque además justo hacía tiempo que no actualizábamos, así que va a ser voy a tirar el guión y voy a hacerlo por mero interés propio. Que también me ha llamado la atención, antes estaba pensando, qué curioso que Milcar se ha quedado en lo que es la red Milcar FM, que tu idea era como emular las redes de podcast de Estados Unidos, y estás ahí apostando fuerte y no has pasado al tema de producción. Me imagino que tiene que ver también porque estás cómodo en tu trabajo y hacer el proyecto de la red pues ya te llena y consigues lo que quieres. Bueno, yo ahí podríamos decir que he sido menos ambicioso que tú, ¿vale? Es decir, yo no he visto tan claro, no digo que en tu caso haya estado claro, porque yo sé que has luchado de cojones. ¿Se puede decir de cojones en el directo? Vale. Has luchado mucho por llegar a donde estás. Pero bueno, a mí mi trabajo del día a día, es cierto que es un trabajo pues chungo, como muchos trabajos y tal, pero yo nunca he tenido tan claro el querer o intentar dar el salto, ¿no? En ese sentido, he preferido que Emilcar FM, que todo el podcasting sea para mí un negocio, porque lo es, pero complementario a mis ingresos principales y no intentar que sea un sustituto de mis ingresos principales. Claro, porque como para que la gente vea el funcionamiento, ¿cuál es la modelo de negocio, por hablar en términos de marketing, de la red de podcast? Incluso luego podemos meternos en el tema visual, que me llama mucho la atención, que visualmente lo cuidas mucho y se tiene que notar de lejos que es de Milcar FM, aunque no salga, que lo lean. Sí, bueno, el modelo de negocio es un modelo de negocio, digamos, muy clásico. Es el clásico modelo de patrocinios que vienen teniendo los podcasts en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que nosotros, pues, con bastante menos éxito. Porque, bueno, ya sabes que el mundo del podcasting se ha vuelto complicadísimo y ahora mismo, pues sí, podemos decir que Milcar Daily, mi podcast diario de tecnología, sí tiene patrocinadores prácticamente todas las semanas, pero desgraciadamente no he conseguido llevar eso al resto de los podcasts porque, bueno, la lucha por cada oyente es ahora mismo terrible con todos estos grandes que han entrado, con lo cual ya no es tan fácil que un podcast de cualquiera de nosotros y nosotras, como ocurría antes, empieza y tiene 1000 oyentes. Estas cosas ya no pasan. Sí, totalmente de acuerdo. Me está pasando con clientes y con podcasts de amigos y míos que creo, y lo que antes enseguida se me ponía en 500, 600... Ahora, o sea, pasar la barrera de los 100 está costando. Y hay que dejarlo claro para que la gente no se ponga nerviosa, porque al final está viendo tanto contenido, tanto podcast nuevo, que la audiencia se está segmentando a niveles brutales y la guerra es total. Sí, efectivamente. Además, los grandes tienen más capacidad, evidentemente, que nosotros de mostrarse. Y bueno, es cierto que el podcasting ha dado un gran empujón. Yo sigo manteniendo que 2020 fue ya por fin el año del podcasting. El podcasting ha llegado a muchísima gente, a muchísima población civil, por llamar a las personas, digamos, no relacionadas exclusivamente con la tecnología. Spotify ha hecho un montón en ese sentido. Pero, claro, en Spotify tú entras y no sale el podcast de fulanito que hace en su garaje, ¿no? Por así decirlo, sino que lo que pone delante son las grandes producciones, incluso sus grandes producciones. Ahí está, eso te iba a decir. Es que justo en las plataformas te das cuenta y los que están promocionando son cosas suyas que además son de hace 3 años que no publican, que es como, se te huele un poco, se nota, por lo menos quita esta. Sí, pero mucha gente ahora, pues eso, con Spotify, que está en todos los móviles del mundo, ha escuchado que este famoso, que esta famosa tiene un podcast y ya entra al podcasting por ahí, cuando eso no era la forma tradicional de entrar al podcasting. Y eso hace que toda esta gente se centre en ese podcasting, digamos, de mayor relevancia social, por así decirlo, y que les cueste más llegar a todo el resto de la producción, que no todo, porque necesariamente tiene que ser amateur, como muchos de los podcasts de Milcar FM, o semiprofesionales. Estamos hablando incluso de productoras profesionales con cosas curradísimas y que les cuesta mucho llegar al público, ¿no? Porque tienes delante a Mario Vaquerizo y al otro, y al escritor y a no sé cuántos, y claro, pasar esa barrera es muy complicado.
de todas formas sí que creo que hay un bastante porcentaje de que en el fondo crean oyentes nuevos y cuando escuchen lo suyo o se cansen o lo que sea, tiran para abajo. Y, por ejemplo, el podcast de Estirando el Chicle, que está haciendo una masa de... Últimamente me he encontrado 2 personas amigas mías que yo les hablo de podcast, me dicen, es que nunca he escuchado podcast. Y luego me dicen, pero sí he visto Estirando el Chicle en YouTube. O sea, las conocen. Y entonces, a partir de ahí me dicen, recomiéndame cosas parecidas. O sea, que les entra el gusanillo y dicen, vale, que eso es un podcast. Vale, pues dime cosas parecidas. O sea, que en el fondo sí que más de un poco de embudo. Mira, yo siempre he sido muy escéptico con eso y eso ha sido algo que siempre nos ha diferenciado, ¿no? Tú siempre, desde la guerra al podio. Históricamente siempre has creído eso, ¿no? Es decir, que al final de esta gran ola que se produce allí enfrente, al final por lo menos nosotros nos mojaremos los pies. Y yo he tenido siempre más dudas al respecto. Al final es cuestión también de esperar a ver qué pasa. Y yo lo que sí veo es que los podcasts, todos mis podcasts y muchos de los podcasts de gente que conozco, en general están bajando de oyentes o manteniéndose como mucho. Por ejemplo, Emilcar Daily, que para la comunidad nuestra que tú y yo conocemos, de podcasting en España, es un podcast conocido y de cierto éxito, está en 5.500 oyentes de media muchos años. Y bajando. Son números interesantes. Y muchos días con problemas para llegar a los 5.000, porque yo soy muy sincero en los títulos y a veces que la gente no quiere escuchar otra vez no sé qué del Apple Watch. Así que yo lo entiendo, ¿no? Pero que esa proyección hacia arriba pues se ha detenido y no es en plan, no crezco. Eso significa que nadie crece, ¿no? Yo puedo ser muy malo y no estar consiguiendo crecer, pero es que me encuentro con muchos casos de mucha gente muy distinta y que les pasa lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa afluencia masiva de grandes títulos que en cierta forma pues nos dificulta crecer. Y entonces, ojo, cuidado aquí. Ojo, es que estoy abriendo la nevera y sacando el melón fresquito, ¿sabes? Entonces, porque yo, digamos, esta cifra que has dicho, yo sé que tu podcast es muy conocido y que es muy difícil tener esa cifra, pero te vas a iVoox y, dicho malamente y sin ánimo de hacerme enemigos, cualquier mingungui tiene las 13.000. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, iVoox, de toda la vida del señor, no ha sido un entorno normal. Es decir, nosotros hemos hablado muchas veces de la iVooxfera, porque realmente ha habido mucho oyente que ha llegado ahí porque le ha dicho su cuñada Jacinta que ahí puede escuchar el programa de la radio del día anterior, así, tal. Y sabemos que hay mucha gente que durante mucho tiempo se está poniendo iVoox en el trabajo, como antiguamente en el taller de motos donde tú ibas, estaban poniendo la SER o estaban poniendo lo que sea, ¿no? Entonces, realmente, nosotros hemos conocido, tú y yo, muchas personas que tenían el podcast en iVoox que no sabían lo que era Apple Podcast, ni por qué tenían que estar allí, ni les importaba, y que no sabían que existía un mundo fuera de iVoox. Entonces, claro, el efecto de rebotar dentro de la caja que tiene la audiencia de iVoox, pues es muy poderoso. Pero bueno, en cualquier caso, ellos tienen su certificación y app y todas estas cosas, y la audiencia es la que es, pero claro, no es una audiencia genérica, no es una audiencia que esté, digamos, desde mi punto de vista, en el mercado para escuchar cualquier cosa. Es una audiencia muy cautiva, no ya de iVoox y de sus producciones propias, de sus originals, sino también de todo ese entorno. Por ejemplo, mis podcasts en iVoox, muy pocos de ellos tienen relevancia. Y no es proporcional. Es decir, si Emilcar Daily es el podcast de Emilcar FM que más audiencia tiene, no es el podcast que más audiencia tiene de Emilcar FM en iVoox. Son otros. Por ejemplo, Habitación 101, que es un podcast sobre literatura, tiene en iVoox, por temporadas, tiene en iVoox no ya muchas descargas, más o menos las mismas, mucho feedback. Ajá. ¿Sabes? Mucha gente escribe allí los mensajes, ya sabemos que eso es un gran poderío de iVoox, mientras nuestros blogs de podcast mueren porque no va nadie a hacer comentarios a los blogs, como mucho te pueden decir un allá te pudras por Twitter o un mensaje directo por aquí por Instagram. Sin embargo, como en iVoox los comentarios están integrados en el mismo sitio donde escuchas, está como más a mano, ¿no? Y sí tengo algunos podcasts que curiosamente han generado allí cierto diálogo con la audiencia, pero por regla general, los míos en concreto, muchos menos oyentes allí. Y entonces recomendaríamos tener web para los podcasts, porque claro, esto es un poco Gollum, ¿no? O sea, yo podría hacer la respuesta Gollum, sí, no.
Pues mira, me pillas en un momento en el que acabo de contratar a un desarrollador para que me modifique toda la web y solucione todas las chapuzas que he hecho durante todos estos años, ¿sabes? Y estoy gastándome una pasta en esto, con lo cual, evidentemente... Estás obligado a decir que sí. Sí. No, pero mira, esta mañana he publicado un capítulo de Promo Podcast y en un debate con Agustín Palmeiro, que tú lo conoces bien, podcaster, expresidente de la Asociación Podcast, los dos llegábamos a la conclusión de que hay que tener una web. Simplemente por tener una casa. No digo yo que la tengan muy así, que en el plugin de no sé qué y una historia y una movida, pero un sitio donde tú puedas mandar a la gente, que luego se encuentren allí un montón de botones para escuchar tu podcast donde ellos quieran y que lo mismo no vuelvan más. Exacto. Pero un sitio, aunque sea gratuito, un blogspot, un wordpress.com o lo que sea, yo creo que sí que hay que tener. Sí, yo también, porque al final, si no parece la lista a la compra, estás ahí, escúchame en... Y ahora, ¿no? Ahora mismo sería, escúchame en Google, Spotify, Podimo, Facebook dentro de ya, porque ya una cliente mía ya lo ha subido a Facebook. O sea, esto ya hay gente que lo está haciendo. Que al final, no sé, tendría que sacar una lista. De hecho, ha sacado hace minutos, Joan Boluda, un podcast nuevo de ficción y la página era... mira, pues justo, mira lo que estamos hablando. Era en no sé qué de ficción / y el nombre del podcast... Y era el logo y todos los botones a todos los sitios. Ese era la web. Y había una ristra que flipaba. No, impresionante, yo también lo he visto, ¿no? Y además, Joan ha simplificado y ha dicho, mira, por saco, y ha puesto cajas de texto con el nombre. Porque algunos todavía nos adornamos y le ponemos el botoncito mono con el colorcito y el icono de la madre que lo parió, de la aplicación y tal. Y al final es que se te va la vida en esto. Va por feina, Joan. Pues el otro día me dijo, hablé con él, me comentó, a los clientes ¿cómo les haces el feed? Y yo digo, ¿pero qué dices, loco? ¿Pero en qué mundo vives? Y le dije, no, plataformas. Y él me dijo, ¿pero qué dices? ¿Vas a confiar en plataformas externas? Me voy a meter en el tema feed. ¿En qué mundo vives, Joan? ¿Tú cómo lo haces? ¿Sigues con los feeds a mano? No. Yo lo abandoné hace tiempo, precisamente cuando empecé a tener muchos podcasts en la red. Porque claro, si yo sigo haciendo los feeds a mano, yo tengo que incorporar cada capítulo de cada podcast al feed. Claro. Y hasta que yo no lo haga, ese podcast no sale a la vida, ¿no? Y otro de los inconvenientes, digamos, de tener tu propio feed creado a mano, donde tú te metes y escribes tu historia, es que no puedes programar. O sea, en el momento en que tú actualices el feed a mano y lo subas al servidor, allá que se lanza, ¿no? Y, bueno, pues últimamente confiamos en algunos hechizos del marketing online que nos dicen que es mejor publicar a determinadas horas o incluso por propia higiene, ¿no? y por acostumbrar a los oyentes, que es interesante. Porque es curioso, Sune, que hemos dicho toda nuestra vida, no, el podcasting, esto es una maravilla, tú lo escuchas cuando quieras y donde quieras, y ahora vivimos preocupadísimos de que nuestro podcast salga a las 7 y que el oyente lo tenga a las 7:05. ¿Por qué? Porque esto es la guerra, macho. Esto es la guerra. Tienes que asegurarte de que cuando esa tía salga de su casa con el coche de camino a la oficina, se lo lleva ya descargado con el wifi de casa, porque luego bajo 4G no se lo descarga y en la oficina no la dejan conectarse al wifi, ¿no? Entonces, todos nuestros cálculos maquiavélicos... Los pongo a las 6 de la mañana para que el primer pipi ya pongan en la playlist. Sí. Porque muchas veces, sobre todo en contenidos habituales, podcast diarios o que publican varias veces a la semana, es muy fácil que la gente, bueno, no escucho el de hoy, pues ya escucharé el de mañana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, quieres que aparecer arriba del todo y asegurarte que tus fieles no se pierden uno de tus capítulos. Totalmente. Bueno, antes estaba hablando con Jorge y ha salido así sobrevolando las leyes Emilcar. Esto, ¿cómo? Porque en el fondo su significado interesante tienen. Recuérdalas y no sé, y a ver si todavía crees en ellas o las versionamos un poquito. Bueno, hay que... Básicamente hay que pensar en el origen, ¿no? Y es que estamos en Beers and Blogs en Murcia. O sea, Beers and Blogs, esto es un arcano, ¿no? Sí. Gente que escribe blogs se reúne a tomar cervezas. Claro, ni siquiera tenía la palabra podcast, claro. Y en una de esas se me acerca Fran Moreno, Sinner, y me dice, hola Emilcar, he pensado que con mis colegas voy a hacer un podcast. Y yo, así de broma, para parar los pies, le digo, colega, hasta que no lleves 3 capítulos, tú no tienes un podcast. Lo otro es una borrachera entre amigos. Y entonces ellos se tomaron eso como muy a la tremenda, los amigos de Necesito un arma,
y fueron ellos los que empezaron a decir que cumplían con la ley de Emilcar, ¿no? Y bueno, pues básicamente esa ley Emilcar venían a ser unos cuantos consejos para que el que empieza se sujete a algo, ¿no? Porque lo fantástico y terrible de nuestro medio es que cualquier cosa es posible, ¿no? Sí. Es como si vas a un bar y dices, ¿quiero un bocadillo de qué? Dices, no, de lo que quieras. No, horror, ¿cómo que de lo que quieras? Dime de qué puede ser. No, de lo que tú quieras. Y te tiras ahí una hora, ¿no? Entonces yo pensé, digo, bueno, yo voy a crear estos parámetros, voy a decir que los podcasts no pueden durar más o que no deben durar más de tanto, voy a decir que no sé qué, voy a decir que hay que hacer promos, algunas de las promos, voy a decir no sé cuántos para que el que venga de nuevo tenga algo a lo que agarrarse. Claro. Si luego quiere publicar podcast de 1 hora y media y los datos de contacto decirlos al principio en vez del final, pues que haga lo que quiera, pero por lo menos tiene una guía para comenzar. Afortunadamente eso ya no hace falta, pues porque están las plataformas, porque está todo el contenido mucho más difundido, etcétera. Pero en aquel momento yo creo que aquello pues tuvo su gracia y además mucha gente lo cogió de verdad como lo que era, ¿no? Una guía para empezar, y durante muchísimo tiempo, y cuando digo muchísimo tiempo digo incluso en este año 2021, todavía me llega un tuit de vez en cuando diciendo hemos cumplido la ley de Emilcar, ya vamos por el capítulo 4. Es que su significado tiene, porque con 3 episodios tú todavía no estás seguro si de verdad, o sea, estás enamorado, ¿no? Estás en la fase de enamoramiento. No te has casado para saber si de verdad estás a gusto con esa persona y congenias. Y no sabes si cambia la idea de tu podcast, evoluciona, porque no sé hasta qué episodio puede un podcast decir, vale, ahora estoy a gusto, pero puede ser el tercero, el cuarto, el 10º o la 3ª temporada, quedarte a gusto. O sea, los 3 primeros siempre van a ser malos. ¿Hay que hacerlos? Sí. Ahora, no sé, Jorge, por ejemplo, recomienda ni siquiera publicarlos, que los grabes y te los quedes. Uy, no. Me parece un poco cruel. Yo estoy completamente en contra de eso. Mira, eso es como ver fútbol en diferido. No. Eso de no, eso lo dice también Joan Boluda. No, tú graba 10 y los programas. A mí me duele mucho. No, pero más que programa, no, dice que ni siquiera se publiquen, o sea, que no salgan a la luz nunca, que solo sirven para aprender. Digo, hostia, me parece muy duro. El aprendizaje y el crecimiento de los podcasts es siempre de la mano de la audiencia. Yo siempre he pensado que no podemos grabar de espaldas a la audiencia. Otra cosa es que tú, cuando llevas el podcast en marcha, tienes un podcast de entrevistas con gente muy diversa y tú, para cubrirte las espaldas, pues vas grabando con un par de capítulos de antelación, por tener un buffer, no por otra cosa. Pero no, tú no puedes grabar un podcast que nace, grabar tú 5 capítulos tú solo en tu casa, sin que nadie haya escuchado nada, sin tener el feedback de la audiencia. Para mí, yo sé que hay gente que lo hace y les va bien, pero para mí yo lo veo imposible. El podcasting o es de la mano de la audiencia o no es. Es verdad, es arriesgado. A ver, con clientes sí que lo hago, pero bueno, ya se sujetan en que yo tengo la experiencia, más o menos hago el filtro y vale, esto funciona, esto no, y esto suena bien. Pero sí que es verdad que lanzarse, no, venga, grabo 10 por mi cuenta y a ver qué pasa. Claro. Luego en el tercero te dicen, ay, me gusta, pero... Y ese pero dice, mierda, ¿y los otros 7? Claro. Es que además un cliente es una cosa distinta. Un cliente, imagínate un cliente corporativo, pues de una empresa o de un no sé cuántos, o de que para promocionar no sé qué libro, no sé qué historia. Es un producto más cerrado. Ahí yo no voy a estar a lo que me diga la audiencia. Yo voy a pues contar mis historias, contar cómo es mi empresa por dentro, hablar en torno al libro que voy a sacar, ¿no? Es otra movida. Pero el podcast, que tiene una vocación de existir en el futuro y de crecer y de... No un podcast serie limitada de 6 historias, no. Un podcast en condiciones, ¿no? Como Adam Curry manda, pues sí, ese tiene que ir siempre de la mano de la audiencia desde su primer día. Esto de las series limitadas, mira, me gusta, voy a mezclarlo con otro tema, que a ti no te gusta ese tema, que son las plataformas premium. Está sucediendo una cosa, que veo que las plataformas premium están fichando a gente para hacer una serie muy corta de episodios y sacarlos cada semana. O sea, te piden todo, venga, dame los 12 y los sacamos cada semana y en 2 meses ya están publicados todos. Confiando en que esa gente va a traer oyentes premium. Lo cual digo, pero esto choca totalmente con mi idea de podcast, que es crear costumbre, crear comunidad. Si tú les has volcado que no tenías un podcast, de repente, venga, en 2 meses ya tenéis todo y ya ha terminado la temporada y si la escucháis me renovarán. Me parece tan complicado. Tiene que tener una fuerza ya de otro tipo de comunidad. Yo, mira, es que ahora mismo lo que siento es estupor, ¿sabes? Porque podcast de pago, como Weekly, el mío, u otros muchos, No es asunto vuestro, Nordic Wire, Así lo hacemos, de Joan, existen y han existido incluso desde hace mucho tiempo. Fíjate que Emilcar Daily, que está en su 11ª temporada, surgió
a raíz de una idea que me dio un podcast de pago de hace 11 años, ¿vale? Pero esto de las plataformas estilo Netflix, donde tú pagas 10 euros al mes para acceder al catálogo privado, a mí me explota la cabeza. Me explota la cabeza que haya ahora mismo, a lo mejor tú conoces más, 3 en España. Que tengamos iVoox, que tengamos Audible y que tengamos Podimo. O sea, realmente yo no sé si, sobre todo el negocio de Podimo, que viene, digamos, desde cero a esto, porque Audible es Amazon y a Amazon le da todo igual. No sé si ahora mismo están tirando de inversión todavía, si están realmente haciendo números buenos, no sé cuánta gente tienen suscrita, porque tú y yo sabemos lo que le cuesta a la gente pagar en este país, ¿no? Por este tipo de cosas, ¿no? Y me maravilla pensar que las estrellas, los locutores estrella que tiene Podimo, que son bastantes, y las producciones interesantes que tienen bastantes, han conseguido que mucha gente decida pagar 10 euros al mes por una plataforma de podcast premium. Bueno, pero será por... Yo lo que veo que sí que son... O sea, el que tiene que tener claro es un proyecto cerrado. Y ya está, pero no con la idea... De hecho, mucha gente me dice, me paso a una plataforma, digo, a ver, tu podcast, no. Haz un spin-off de si lo que quieres es cobrar y hacer y ya está, en mano, y ya está, y ¿sabes? Y la audiencia, bueno, tampoco te preocupes demasiado porque te podrás asustar. Pero lo tuyo, que llevas años cuidándolo y de repente, no, ahora lo cierro. Eso sí me parece el error de errores absoluto, porque luego tienes que recular para atrás y tu audiencia va a decir, sí, ahora vamos a volver por tu cara bonita. Claro. En cambio, todos estos podcasts que has dicho siempre tienen un soporte gratuito, ¿no? Nordic Wire tiene el YouTube, Boluda tiene todo lo que tiene y no, de hecho es una extensión del mismo podcast, ¿no? Así lo hacemos y la versión del sábado es de pago. Justo. Y el weekly, pues podría ser también el spin-off del daily. Sí, claramente. Además ahora, porque necesito poder vivir, el daily no sale los viernes. Entonces está todo como muy cuadrado. Tienes el Milcar Daily gratis de lunes al jueves y el weekly de pago los viernes. Efectivamente es como un mismo producto. Pero realmente todo este fenómeno, a ver, yo no quiero, porque tú sabes que yo soy muy dado a coger la antorcha y lanzarme a quemar gente, ¿no? Ya con la edad y con las pocas ganas de fiesta a veces, no quiero hablar demasiado ex cátedra, ¿sabes? Prefiero dejar que la cosa fluya. No tengo mucho interés en ver cómo le va a Podimo y cómo le va a Audible y cómo finalmente iVoox consigue que fructifique esa tarifa suya de 10 euros y sobre todo cómo al final, en el caso de iVoox y en el caso de Podimo, cómo repercute eso en los creadores. Si repercute de forma suficiente para estimularles a que ellos sigan creando ese contenido, porque al final no es ya que el contenido sea el rey, ¿no? Como se dice, sino que es la base fundamental de todo esto. Por otro lado, también es cierto que hay producciones de narices que en nuestra vida hubiéramos soñado siquiera. Es decir, el podcasting, gracias a esto, está expandiendo mucho sus límites. Y pase lo que pase al final con las plataformas de pago, si se consolidan o si no, en la parte beneficiosa para lo que es el podcasting en general, yo creo que ya la han traído. Sí, no, de luego, todo ha crecido gracias a la pasta, eso segurísimo. Antes he hecho esta mañana un directo con Marcela, soy podcastera, y hemos hecho un juego donde decíamos, vamos a hacer ver que tenemos que hacer un podcast juntos y hemos hecho todo el proceso de brainstorming, desde la idea hasta el nombre, hasta cómo repartimos las tareas en directo. Entonces, hay un momento que ha salido todas las tareas que hace alguien en un podcast, que este tipo de podcast con mucha inversión tienen una persona para cada uno de los puntos, que son guiones, grabación, edición, tema branded, logo, imágenes, web y estrategia de marketing. Total. Redes sociales, Sune, tú sabes que eso nos quita la vida, ¿no? Pues tú terminas de grabar y editar, pues vale, y colgarlo y todo eso, pero cuando tienes que empezar a hacerte imágenes aquí, a colgarlo allá, a hacer el audiograma para no sé quién. En eso estamos suspensos el 90% de podcaster por pereza, porque nosotros consideramos que cuando vas al upload o al programar, ya está la faena hecha. Oye, yo no creo que sea pereza, ¿vale? Es simplemente que bastante es que nos dé la vida para llegar al botón de upload, ¿sabes? Claro, Esa segunda parte que ahora nos exige este mundo en el que estamos queda muchas veces fuera de las posibilidades de esfuerzo de muchos de los podcasters amateur que están en este mundo. Y aparte, con una recompensa que no está nada clara. ¿Sabes? Claro, no, yo publico mis tweets todos los días, me hago una imagen con Canva y estoy ahí programando para que salga, pero no tengo nada claro
que eso me traiga ni medio oyente nuevo. Es como salir a la calle con flyers, es la misma sensación. También lo he hecho. Sí. No sé si tengo aquí ahora mismo. Yo me acuerdo que Oliver Oliva lo hizo, se metió en el metro a repartir flyers. No, lo mío ha sido más... Espérate. Pues no los tengo aquí. Lo mío fue una experiencia más controlada, ¿eh? Yo sé que Oliver lo hizo. No, lo mío fue un poco más tal. Yo lo que hice fue hice flyers de Órbita Grana, que es nuestro podcast sobre el Real Murcia. El podcasting local, eso es algo que te tiene que explotar en las manos tarde o temprano, ¿no? Entonces hice los flyers y me fui a repartirlos al estadio. Bueno, yo no, contraté a un agente. Al estadio el día del partido Murcia-Cartagena, que como puedes suponer es el día del copón, donde va allí todo el mundo al estadio. Y efectivamente notamos un pico interesante de oyentes del capítulo de ese día y del anterior en Spotify, pero de aquella oleada luego muy pocos se quedaron. Muy pocos. Luego es cierto que el podcast ha ido creciendo dentro de los límites que tiene tener un podcast dedicado a un equipo de fútbol que está hoy en Segunda División Federación, traducido Tercera División, ¿sabes? Y va creciendo, pero aquella experiencia fue un poco decepcionante, ¿no? Porque yo pensaba que íbamos a retener mucha más gente y no fue así. Yeah. No obstante, me preocupa relativamente porque me quedan flyers, aunque ahora no los encuentre, ¿vale? Me he quedado ya un chingo de flyers y este año que vamos un poco mejor, a ver si un día que vea yo que hay un partido bueno, otra vez me contrato a los azafatos y que vayan allí a repartir. Los coches, en el parabrisas. Pero hemos dicho que antes que no has dado el salto a productora, pero esto sí que es un branded podcast. O sea, que en el fondo un poquito sí. Pasa que no quiero ponerle ese nombre, pero sí que no. Eso es un branded podcast que has cobrado del Murcia y lo has metido en red. No. Órbita Grana es que yo tengo mucha fe. Porque te gusta. No, yo tengo mucha fe en el podcasting local. Creo que el podcasting local ofrece unas posibilidades a nivel de patrocinadores y de tal, disparatado. Entonces yo quería hacer esa experiencia y me pareció que el fútbol era interesante. Entonces me busqué un podcaster, Antonio Jiménez, Lord Ico, que él ya ha tenido podcast, ya hacía podcast hace mucho tiempo y tal, y yo le estaba viendo en las redes que era muy murcianista. Entonces se lo propuse y me dijo que sí. Entonces es un podcast como cualquiera de los que nosotros hacemos, pero este está centrado en la actualidad del Murcia. Y oye, no te creas, el club ha contactado con él en un par de ocasiones, va siendo ya conocido en los grupos de Telegram y en los entornos del murcianismo en Internet, en el Twitter y tal. Y bueno, yo tengo muchas esperanzas de que conforme el Murcia ascienda deportivamente, porque ya no nos queda otro, ya más abajo ya no se puede, pues que el podcast también vaya creciendo en repercusión en lo que es la parroquia murcianista. Entonces hay muchos podcasts dentro de Milcar FM que incluso siendo todo preparado de manera profesional, la gente currándoselo mucho, tomándoselo como un trabajo, no tiene el objetivo de quiero ganar dinero. Quizá como un sueño o algo alcanzable, pero no es el objetivo primordial de venga, de aquí a final de temporada hay que conseguir. Hombre, tendrían que venir ellos a decirlo, pero yo pienso que no. Yo no creo que ninguno de mis compañeros tenga un objetivo de monetizar inmediatamente, por así decirlo, el podcasting. Algunos hay. Porque el mundo va al revés. Ahora la gente es, ¿cómo puedo ganar? Bueno, a ver, primero, ¿sobre qué quieres grabar? No lo sé. Sí, yo creo que algunos de mis compañeros sí tienen algún plan a medio plazo. Ajá. Luego, por ejemplo, Basteriófagos con Carmela García, el podcast es una de las cosas más que hace. Ella tiene una newsletter que también tiene una versión de pago. Ella es una gran divulgadora científica en Twitter, con lo cual pues el podcast está ahí, es muy interesante para ella. Ella en algún momento va a dar un gran salto que me va a dejar atrás, sin lugar a dudas, y bueno, pues ahí estaré yo para auparla más arriba, y el podcast pues es parte de la estrategia que ella tiene ahora mismo, ¿no? Pero ahora mismo yo no creo que ninguno de los compañeros esté pensando, porque como te he dicho, tampoco las audiencias acompañan. Tenemos unos números de audiencias muy buenos y muy sólidos para los que son nuestros podcasts y para lo que es la que está cayendo, pero no nada como para que alguien diga, oye, tengo suficiente comunidad de interés pues para hacerme un spin-off privado. Más allá de hacerte un Patreon así un poquito tal, no creo yo que ahora mismo ninguno de mis compañeros pueda estar pensando seguramente. Me hace gracia también, ayer me envió una clienta, oye, ¿esto qué es? Una plataforma cuyo nombre es que ni recuerdo, que ponía
decían, somos la primera plataforma en poner en contacto podcasters y marcas. Esta frase, ¿cuántas veces la has leído? Soy la primera plataforma que... que te dan ganas de decirle, no, es que cuando has hecho un Google no has encontrado al resto que ya cerró. Sí, justo. Quiero decir, no, pero puede ser la primera plataforma que ha salido esta semana, ¿no? Porque si el lunes, a lo mejor, entonces sí eres la primera que ha salido esa semana. Y entonces, por ejemplo, una de la penúltima que me contactó, que es Poder, ya te digo, era como muy insistente y yo le decía, no, pero me decía, quiero hablar contigo en LinkedIn, en un Zoom, un directo, una llamada. Y le decía, no, ¿qué necesitas de mí? Tú dime qué necesitas, qué números necesitas y yo ya te cortó directamente y ya está, y cada uno por su camino, no vamos a perder tiempo. Y no me lo decía. Y no me lo ha dicho al final. De hecho, me explicó un speech de lo que son, pero yo digo, no, pero ¿cuántas audiencias necesitas? Si yo cuando te diga mi audiencia, tú vas a ser el que pase de mí, pero dímelo ya, y ya está. Sí, entonces me hace gracia. La gente que un Molo Cebrián no necesita una plataforma, ya sabe buscarse las castañas, ya tiene suficiente audiencia, un Charuca, un no sé qué, o sea, Mitre. Ellos, cuando la gente que ya tiene audiencia, no necesita estas plataformas. Sí. Entonces, de verdad que, pues si son sinceros, sería, bueno, no, pues venga, a partir de 300 oyentes, que podría ser una gran mayoría de podcasts, hablamos, pero es que ese número no les va a gustar. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no hay un estándar en el mercado ahora mismo. Esto es muy difícil, ¿no? Como los patrocinadores que tenemos todavía van por impactos, porque no hay un suficiente número de patrocinadores para que el efecto nicho se produzca, ¿vale? Es decir, ¿qué patrocinadores tiene mi podcast? Pues mira, yo he tenido al Banco de Sabadell. Yo he tenido pues a Xolo, que es una plataforma de contabilidad para autónomos. Mira, Xolo... he tenido, pues, y voy a tener empresas que venden embutido ibérico. No sé por qué, pero parece que a mi audiencia le va el tema y a mí me ven como un potencial vendedor de embutido ibérico. He tenido a BC Componentes, he tenido a Magníficos. Entonces, muchos de estos anunciantes sí encajan bien en el perfil tecnológico de Milcar Daily, pero hay otros que son anunciantes genéricos y que al final lo que buscan es campañas con no sé cuántos impactos. Entonces, ir con podcast pequeños de 300, ¿qué precio le pones a eso? ¿Sabes? 300 descargas a la semana, porque mi podcast es semanal. Eso es muy difícil de precisar. Así que yo entiendo que muchas veces las agencias, te preguntan. Y hasta que esas agencias no echan a andar con una gran cantidad de trabajo, ellos no tienen su propio esquema, porque estamos en un mercado que es muy virgen. Yo he hecho un par de trabajos con Poder y es cierto que son muy insistentes en querer hablar contigo y tal, y que nosotros los que llevamos más tiempo aquí lo que queremos es tomar el dossier y movernos, ¿no? Y ellos insisten en hablar y tal. Pero bueno, también es cierto que ahora mismo la inmensa mayoría de mis patrocinios vienen, bueno, no de Poder, pero sí de otra agencia, y que para podcast, que yo considero todavía, digamos, pequeños o medianos como Milcar Daily, creo que es la forma, porque yo, ¿qué hago con lo del Banco Sabadell? ¿Me voy allí ¿sabes? Toco a la puerta? No tiene sentido. No. Yo no tengo forma, la mayoría de nosotros no tenemos forma de llegar a anunciantes en general, sino es a través de estas agencias que ya por fin van apareciendo, funcionando y no desapareciendo como hacían hasta ahora. Además, yo creo que el patrocinio de impacto es un error total. O sea, tiene que ser una estrategia más, aunque sea no largo plazo, a medio plazo. No sé, 1 mes de patrocinio, 2 meses de patrocinio. Esto creo que Mitre lo hace súper bien. Hace 1 mes, 2 meses, incluso en un episodio habla justo con alguien de ellos, siempre relacionado con la salud, hablan bien de qué podemos hablar y lo integra en el contenido. O sea, que se conozcan las personas y no una mención un día. Que eso no es nada. Sí, pero lo que pasa es que, claro, el podcast de Cristina Mitre es muy concreto. Tiene un nicho que ella sí es capaz de aprovechar muy bien. El Banco Sabadell no va a ir. Ya. No va a ir una agencia a decirle a Cristina Mitre, oye, anuncia el podcast del Banco Sabadell. Eso no tiene sentido. ¿De acuerdo? Sí. Porque ella ya sí ha conseguido rentabilizar el nicho. Y eso es lo que pues, falta en muchas ocasiones. Yo podría tener a Magníficos o a BC Componentes 1 mes entero. Pues los podría tener, pero ellos no dejan de ser tampoco una tienda con muchos productos. O sea, que al fin, y muy conocida. O sea, ellos vienen a anunciarse cuando tienen unas ofertas concretas, unas cuestiones concretas, ¿no? Pero no hay, en determinados nichos, no hay ese tipo de patrocinador que pueda hacerte este patrocinio, claro, no ya de 1 mes o 2, sino patrocinar la temporada entera. Claro, qué cosa más hermosa. Incluso antes que hacerte tu propio podcast, invertir el mismo dinero en patrocinar otro podcast de nicho parecido y te ahorras el tiempo de crear el contenido y de grabarlo.
y ves si funciona. Porque al final, si lo haces tú con tu empresa, el resultado va a ser igual y encima vas a tener que echar el del tiempo. Claro. Mira, por ejemplo, a mí Podrover me patrocina temporadas enteras de Pro Podcast desde que el mundo es mundo. Ahora vendieron a Podchaser y ya pues ahí, ahora en este mes ha finalizado ya nuestra relación y por eso yo he podido meter un nuevo patrocinador en Pro Podcast, que es Webicaster. Pero ese tipo de patrocinio, digo, funciona cuando tú tienes un nicho muy concreto y muy establecido. En un podcast sobre podcasting, pues tú imagínate Hindenburg, Rode, Shure, toda esa gente sí podría meterse en patrocinar una temporada entera porque tiene sentido. Que ellos con su marca, que es una marca de amplia instalación y donde tú puedes estar consumiendo su producto mucho tiempo, se la juegue así. Pero alguien que viene a anunciar el producto que sale mañana o el no sé qué que sale pasado, pues patrocinar toda una temporada, a no ser que sea un podcast muy, muy concreto de su nicho, no tiene sentido. Ya. Y entonces no se ha planteado nunca toda la situación que quieran patrocinar a toda la red o a una serie determinada de podcasts de Emilcar FM para que durante 2 semanas haya impacto en todos y cada uno de los episodios, aunque no tenga nada que ver la temática. En todos no, pero sí es cierto que me han pedido, pues eso, como tú dices, ampliar el número de impactos. Y en alguna ocasión se ha habido un patrocinador que ha patrocinado Emilcar Daily y Proyecto Macintosh, o Proyecta, o Plug and Drive, ¿no? Para un poco no solo tener ese impacto diario rápido, sino buscar también un patrocinio de un podcast con menos descargas, pero un podcast que es quincenal o que es incluso mensual, donde la mención es distinta, es un poco más reposada y tiene un peso específico distinto en la audiencia. Eso sí lo hemos tenido. Esto recuerdo una vez en AV Podcast que hablaban de chicles y una época que todo el mundo hablaba de unos chicles. Y esto que no tenía sentido y es la gracia. Sí, lo recuerdo. Sí. Totalmente. Bueno, pues no sé, si quieres contarme proyectos que tienes. Si vendo coche Opel Corsa, en este momento. No, pues básicamente ahora mismo, mira, 2 proyectos grandes. Uno, lo que es la renovación de la web, que sobre todo tiene, o sea, lo que es invertir dinero en la web, ¿no? No seguir yo chocándome con los bloques de WordPress, y tiene más sentido en mi caso porque la web mía no es solo en la casa de mi red de podcast, sino también en la casa de Weekly, mi podcast de pago, ¿no? Que al fin de cuentas pues es un membership site que aparte del podcast... Antes de que me acuerde del podcast de pago. Claro, es un podcast que ofrece el podcast de pago, que ya lo escuchas tú donde quieras, pero que también ofrece otros contenidos y que en la web tienen que estar bien puestos, y ahora mismo Sune es una mierda, así como te lo digo. Entonces, pues para mí eso ha tenido sentido, y después de un momento en el que Weekly ha crecido mucho en suscriptores, pues digo, mira, ahora es el momento de invertir dinero en esto. Y luego estoy escribiendo otro libro sobre podcasting que va a ver la luz en 2022, y ahí estoy dándole la tecla. Mola, mira. Eso hace que yo no tenga ansias por sacar otro, porque ¿para qué sacarlo a la vez? Si encima me da pereza escribir. Que siempre yo tengo ese run siempre. Digo, ahora es el momento, pero me puede más la pereza. Entonces cualquier excusa me vale. Esta me vale. Cuando alguien me pide un nombre que salga Emilcar, no puede ser a la vez, no. Oye, cuéntame el tema del podcast premium. El otro día vi Víctor Correal que dijo que él es muy así, muy incendiario también, ¿no? Puso en Twitter: yo ya me estoy ganando 2.000 euros con el podcast privado. Me parece como titular muy interesante. Entonces, cuéntanos, si no quieres el dinero, pero cómo fue el establecer el esto de pago. Y si no recuerdo, tuviste una subida de precio, porque esto lo escuché una vez. Sí. ¿Cómo funciona? Mira, el tema del podcast de pago viene por un gran complejo. Es decir, yo que estoy en esto desde hace mucho tiempo, no paraba de imaginarme lo que podía pasar si yo aparecía un día diciendo que iba a hacer un podcast de pago, ¿no? El mal rollo, la peña diciendo que no sé cuántas, porque tú sabes que venimos de un podcasting muy especialista. Sí, ¿no? Cualquier cambio de dinero era un post que se llama "Cómo hacer tu podcast gratis" es el máximo éxito en determinados entornos cuando no es el camino. Entonces, en vez de hacer eso, como me daba un poquito de cosa, empecé con un membership site, una plataforma de suscripción con vídeos cortos, con videotutoriales cortos, aprovechando pues todo lo que he aprendido haciendo cursos para Joan Boluda. Pasado el tiempo, dentro de esa misma suscripción, que la gente entraba a la web a ver los vídeos, decidí, por pura proeza técnica, instalarme PowerPress
y Restrict Control Pro no, lo hice con otro plugin, no me acuerdo, y probar a meter un podcast privado. Y de pronto empezó a haber muchísimos suscriptores. Y luego, aunque yo tenía distintos precios de suscripción a aquella plataforma de vídeos, el podcast no se escuchaba en todos los precios. Y hubo un momento en que decidí que el podcast sí se podía escuchar, pagaras lo que pagaras, ¿no? Estuvieras en qué nivel de precios. Y de pronto un huevo de gente se suscribió al precio más barato. Y entonces yo, que soy muy listo, pensé, coño, lo mismo vosotros, lo que queréis es escuchar podcast, no ver vídeos. Las estadísticas además acompañaban. Yo hacía videotutoriales todas las semanas, salían todos los días, y las estadísticas de visionado no eran muy allá. Este experimento lo he versionado en mi Patreon, que ya lo tengo abandonado, pero yo era, venga, voy a hacer vídeos extras, vídeos, y a la que ponía un audio, la gente lo escuchaba. Claro. Tenía sentido, me seguían por los podcasts. Yo tenía suscriptores, pero claramente estaban ahí por apoyar. Y los vídeos les gustaban, pero no eran una cosa que les motivara. Entonces hubo un momento que dije, pues venga, vamos con valentía. Cerré el membership site, cancelar todas las suscripciones y empecé de cero con ya Weekly, que era el podcast que estaba en esa suscripción, podcast desde cero como podcast de suscripción. Entonces empecé con un precio de $2.99 y este año, en abril o así, Víctor me lió, porque estoy con él haciendo masterminds en su podcast privado, no es asunto vuestro, para que subiera el precio a 5 euros, que parece un estándar en varios podcasts de suscripción que existen ahora mismo. Entonces ese FOMO hizo que mucha gente acudiera, porque claro, yo prometía el precio antiguo mantenerlo. Entonces un montón de gente se suscribió para asegurarse el precio de 3 euros anterior. Y eso hizo tener una subida tremenda de suscriptores, claro, y luego he seguido teniendo suscriptores ya al precio de 5 euros, e incluso algunos de los suscriptores que estaban a 3 se han pasado a pagar 5, porque son así de majos. Así que, pues, la experiencia muy bien. Mola. Y esto lo tienes en tu web, pero el feed puede meterse en una aplicación con contraseña. Efectivamente. No es como un membership que tienes que ir a la web. No. Mira, eso lo tenía claro desde que metí el podcast en aquel sitio de vídeos. Tenía claro que si yo hacía alguna vez un podcast privado de pago, ese podcast tú lo tenías que poder escuchar en Pocket Cast o en Podcast Addict o donde tú escucharas podcast. Si yo te obligaba a salir de ahí para escuchar mi podcast y encima pagando, iba a ser un desastre. Entonces lo monté, pues, en este caso ahora mismo lo tengo con Restrict Content Pro, es un plugin de WordPress para contenidos privados, con PowerPress, conocidísimo plugin para crear podcast, y eso es lo que hace la magia, por así decirlo, para tener el podcast así. Esto, quien no quiera liarse mucho, los chicos de Tribucaster cambiaron a Mumbler y creo que su plataforma hace eso mismo. Sí. Supongo que pagando con comisiones o lo que sea, pero lo subes y ellos te dan la contraseña. Efectivamente, los chicos de Tribucaster crearon Mumbler y es una plataforma que hace eso, ¿no? Te genera además de una forma muy interesante porque no hay un usuario y contraseña, sino que hay un feed un poco más feo, pero que es el tuyo, y que eso es lo que tú le das a la aplicación de podcast. Feed individual. Sí. A ver, que un feed con usuario y contraseña es un feed individual, ¿no? Pero claro, si se dan de baja, ¿no? Si se dan de baja, siguen escuchándolo. No, claro que no. Es una contraseña también personalizada. Sí. Mira, es una cosa así como, imagínate, mumbler.com/feed/podcast.xml, interrogación igual, no sé qué movida, cosas de programadores, bla, bla, bla. ¿Vale? El de Mumbler lo he pillado, pero el otro tenía esa duda, porque en Patreon cometen ese error. En Patreon te dicen, tienes un feed por si subes audios que tus suscriptores puedan metérselo, pero es un feed abierto. Oh. Alguien se apunta a Patreon, lo coge, se borra de Patreon y sigue teniendo el feed. Y me parece horrible. No, en ese sentido, Mumbler es espectacular para todo aquel que quiere hacer algo así y no quiere meterse en muchas complicaciones como yo sí me he metido. Pero bueno, es un sistema. Yo estoy suscrito a algunos podcasts de Mumbler y el background y cómo funciona todo es perfecto y está muy chulo el proyecto que han creado allí. Y la verdad es que es muy interesante. Muy guay. Pues oye, pues nada, seguiremos luchando. Me ha gustado tu sinceridad porque además para mí ese es el podcasting real, no los números que veo por otros lados, ni los sesgos que se ven en plataformas premium, tanto a la baja como a la alta, porque hay de los dos. La pasarela de pago rompe todos los esquemas y todo lo que conocíamos. Sí. Y la única manera de conseguir algo de verdad es algo real y tangible es, por un lado, generar
y luego tener un spin-off de pruebas. Y llegado el caso, quizá algún día sí que puedes decir, venga, ahora ya todo, me arriesgo y los que no pagan fuera, pero haciendo mucho testeo, no puedes, kamikaze no vale la pena porque cuesta mucho hacer un podcast. Eres muy discreto, no me has preguntado lo que gano con Weekly. Bueno, yo he sido bueno. Te dejo si que lo dices, sí o no. Por supuesto que sí. A ver, tú piensas que aunque yo tengo más de 500 suscriptores, no todos pagan 5 euros. ¿No? Porque hay muchos, la mayor parte pagan 3 euros del precio anterior. Entonces yo tengo, según Stripe, que es la plataforma única de pago que uso, tengo un MRR, ¿no? Un ingreso mensual recurrente, ahora mismo, de unos 1.600 euros. Ahí va el IVA metido, ¿no? Luego hay que hacer toda la movida que tú, como buen autónomo, sabes perfectamente lo que es, pero esto da para mucho, esto da para que el proyecto crezca, para que yo invierta en la web, para que yo invierta en cosas, para que yo compre micrófonos por encima de mis posibilidades y para que realmente sea un complemento de verdad interesante al sueldo que gano en mi trabajo y que por tanto justifique el que yo invierta en tiempo y recursos, porque además también me he cambiado el estudio, Sune, me he hecho aquí una movida, me he puesto moqueta por las paredes, por el suelo, me gasto una fortuna, cortinas fonoabsorbentes, mira, te las voy a enseñar. Mira, ahora mismo estoy encajonado aquí, ¿ves? En la habitación, tengo la moqueta en el suelo. Pues esas son las cortinas que yo veo que Boluda tiene cortinas y digo, ¿por qué tiene cortinas? No, pero todas son normales. Estas son cortinas fonoabsorbentes, que son las que se ponen en los auditorios, tipo de cosas. Y mira, me ha costado una pasta, ¿pero por qué? Porque gano dinero con esto. Claro. Puedo invertir para crearme un entorno como en el que estoy ahora, donde poder producir en condiciones aquí en casa, lejos muchas veces del mundanal ruido que hay detrás de esas cortinas. Y que generalmente se le suele llamar hijo. Pero, ¿en serio si abres la cortina se oye? Es como Ace Ventura. No, a ver, no es tanto, ¿eh? No es tanto, pero fíjate, con toda la moqueta y todo, esto es una habitación pequeña, llena de muebles. El momento en que ponen las cortinas, realmente aquí se nota un... Ya. ¿sabes? O sea, notas que estás aislado. Y aunque tú sigues oyendo por ahí, pero tú ya sabes que ese sonido en los micrófonos nuestros dinámicos ya no lo cogen. Claro. Oye, pues muy interesante. Antes ha habido mucha gente enviando mensajes, pero a mí el Instagram y estar concentrado en la persona y leer los mensajes, ya ahí noto mi limitación. O sea, lo siento si alguien ha hecho una pregunta interesante y que luego se pierde, lo siento. Pero no la hemos leído. Estaba muy activa, que supongo que la conoces. ¿Cómo era? Señorita opositora, ha escrito muchísimo. Por supuesto. Por lo menos eso sí lo he visto, que ha escrito muchas cosas. Y hay gente que te ha felicitado, gente que dice que te deberías dedicar a esto 100%, pero yo creo que es una opción, tal y como estás, bastante respetable, cómoda, interesante y no sufres, porque al final, sí, yo me he atrevido, pero ya te digo yo, que en agosto se sufre, porque a partir de julio los clientes dicen, ya te llamaré. Muy buenas. Claro, ya te llamaré. Y yo, si no te he hecho un proyecto que con suerte me paga 90 días y coincide en agosto, no lo cobro, no cobro ese mes. Pues sí. Sufro. Pero bueno, así que... Pues nada, Emilio, nos vemos en algún evento, a ver si coincidimos en alguno. Y un placer, muchas gracias y feliz International Podcast Day. Nada, igualmente, muchas gracias por contar conmigo. Tienes razón, hacía mucho tiempo que no hablábamos así cara a cara y ha sido un placer. Muy bien, nos vemos. Saludos, recuerden. Adiós. When you turn 45, it's your turn to blow many candles and to screen for colon cancer. Use the Cologuard Plus test in the privacy of your home and send it back to obtain your results. Cologuard products are intended to screen adults 45 and older at average risk for colorectal cancer. Prescription only. See more information at Cologuard.com. Request the Cologuard Plus test from your doctor. For more information in Spanish, visit Cologuard.com/prueba. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved.
Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Hey, ¿qué haces? ¿Scrolleando y viendo a otras personas de vacaciones? Cancún, Oaxaca. Con Expedia, tu viaje puede acumular recompensas para usar en tu siguiente estancia elegible. Pronto la gente va a estar scrolleando para ver tus fotos. Expedia, el único lugar que te lleva a cualquier lugar. Aplican términos. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.